Sean bienvenidos a Campo Abulense. Estamos en el último programa de la temporada y en buena compañía. A mi lado está Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja en Ávila. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas. Estamos cerrando temporada, Joaquín. Está siendo un año muy duro, tanto para agricultores, ganaderos, ¿no? Para todo el campo. Sí, un año duro. Estamos efectivamente cerrando la temporada del programa de Campo Abulense y también cerrando lo que es la cosecha. Nos encontramos aquí en una era con grano de cereal, en este caso de cebada, pues terminando lo que es la cosecha y preparando también la selección y demás para la nueva cosecha que empezaremos, la nueva sementera, en el mes de septiembre. Un año duro en el cual, bueno, pues a nadie se le escapa, porque cualquiera que nos esté viendo hoy por televisión ve cómo se ha disparado todos los costes, la cesta de la compra cuando vamos a echar gasoil, y al agricultor y al ganadero pues nos pasa lo mismo. El gasoil nos vale más del doble, los fertilizantes se nos han triplicado, la luz está intocable para nuestros regadíos y en el caso de la ganadería, bueno, pues toda la problemática del coste y el incremento que tienen los piensos, los forrajes, la paja, y además se une a otros problemas que tenemos en la provincia, como son los lobos, que no se soluciona, y los terribles incendios que no dejan de asolar año tras año a nuestros ganaderos. Hablando un poco, has hecho un poco balance y comenzabas hablando de esa cosecha, ¿no? Tenemos aquí la cebada, un poco cómo está siendo el grano, cómo es un poco el balance respecto a años pasados. Pues el balance es malo, el balance de este año es malo porque se juntan dos cuestiones. Primero, que la climatología pues, no ha sido buena. Teníamos una primavera que hacía que el campo estuviera en buenas condiciones y con unas perspectivas de cosecha pues, buenas a mediados de abril, pero sin embargo recordarán los que nos están viendo cómo, bueno, pues en la zona de la Moraña hacia el 20 de abril hubo heladas, en Ávila capital a esas alturas hubo una nevada importante y en otros puntos de la provincia, y esas heladas junto, bueno, pues con que no volvió a llover nada en mayo y luego el exceso de temperatura que fue brutal, pues se llevaron la cosecha al traste. Aproximadamente del potencial productivo que tenían nuestras parcelas se ha quedado en menos de la mitad. Una cosecha que podemos estar hablando de cebada y de trigo de alrededor de 2.000 kilos de media en la provincia, y en el caso del centeno de la avena de unos 800 kilos, y donde además la calidad del grano pues es mala, es un grano que se le ha llevado el sol y que tiene poco peso específico y que bueno, pues es un grano que no es bueno. Mucho cereal, Joaquín, venía de Ucrania, ¿no? Esa exportación. Y hablaban, ¿no? También incluso de que se pudiera cultivar el barbecho, de cultivos como el girasol. Luego hablábamos también de esas ayudas que se pensaban retirar, ¿no? A las oleaginosas. Está siendo todo, ¿no? Esa madeja de problemas junto con los costes de producción, todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba, climatología que nos ha venido adversa y luego todo el problema que hemos tenido desde el incremento de costes brutales que hemos tenido a la hora de hacer nuestra campaña. Incremento a la hora de la siega, incremento hemos tenido en los fertilizantes, en el gasóleo, en la luz, como hablábamos, y todo ello se mete en un cóctel que es la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, que está haciendo, bueno, pues dispararse los costes en todos los elementos de todas las cadenas de producción, y al final se está repercutiendo en el consumidor, y donde está haciendo pues muy difícil el día a día, en este caso al sector agrícola y al sector ganadero, y donde además efectivamente apuntabas esos elementos de la política agraria, en este caso comunitaria, que no hace más que dar tumbos. Hablábamos a principios de año de que se cambiaba todas las cuestiones normativas y que se permitían sembrar los barbechos y que había que sembrar todo lo que se pudiera, en este caso de girasol, que era lo que se podía a esas alturas, y sin embargo vemos como en los últimos días la Comisión Europea pues dice que va a quitar de cara a la próxima PAC que empieza el 1 de enero todas las ayudas que fomentan el cultivo de la colza y del girasol. No se entiende que no haya una línea clara, y la línea clara tiene que ser apostar por una ganadería y por una agricultura productiva. Hay que producir, en este caso producir cereal que alimenta a nuestra ganadería, que nos proporciona pues una carne de calidad para llevarnos todos los días, y yo creo que eso es un avance que tuvo la sociedad, que tuviéramos alimentos a un precio asequible en nuestras casas, tanto el pan como los cereales, como lo que es la carne o la leche, y vemos cómo desgraciadamente pues hoy día eso se está poniendo en jaque. Hay dudas porque los salarios pues no suben, la vida está subiendo muchísimo, y por lo tanto esas conquistas que tuvimos, que yo creo que son fundamentales, que es la alimentación de un país, pues tiene que repensarlo tanto el Gobierno de España, nuestra región, nuestra comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León, como también y sobre todo lo que es Europa, con esa política agraria que tiene que verdaderamente volver a ser una política productivista, que vertebre todo el territorio de la Unión Europea
y que en este caso apueste por una agricultura y una ganadería productiva. Estamos a punto, ¿no?, de abrir ese periodo 2023-2027. Me imagino que agricultores y ganaderos están en plena incertidumbre también, ¿no? Con este tipo de cambios no ayudan, ¿no?, a lo mejor a confiar en esa PAC. Efectivamente, hay una incertidumbre en doble sentido. Una es la cuestión de los mercados, que no sabemos qué va a pasar. Cuando tenemos una necesidad de producir, no hay una orientación, una línea por parte que marque la Unión Europea para producir, y nos encontramos en esa incertidumbre de los mercados, esa incertidumbre de lo que son las ayudas comunitarias, que todavía no está aprobado ese plan estratégico, todavía no sabemos cómo va a quedar todas esas cuestiones, y bueno, pues toda la necesidad que hay de producir alimentos. En una época de escasez donde había que fomentar esa producción de alimentos, pues lo que estamos pensando los agricultores es en sembrar a lo mejor poco más de la mitad que otros años, porque los costes se han disparado y no sabemos qué va a pasar con el mercado y con la climatología. Y en el caso de la ganadería, bueno, pues yo conversaba con ganaderos estos días de atrás en la Feria de Santiago, en Navarredonda de Gredos, y me decían cómo, bueno, pues se está quitando muchísimo ganado, muchísimas, principalmente vacuno, vacas, que es lo que tenemos en nuestra provincia, y también ovino y caprino, y quedándose con lo mínimo porque los costes se han disparado y la incertidumbre es total de cara a lo que es el próximo periodo. Esa huelga de transportistas, además, también, ¿no?, que vivimos meses atrás, hablando no solo de agricultura, sino también de ganadería, que no iban los camiones a recoger la leche, también los ganaderos han estado ahí aguantando y, como dices, mucha gente se está planteando incluso encerrar sus explotaciones. Sí, se está llevando muchísimo ganado en plena producción, tanto de vacuno de leche como de otras orientaciones también de leche de caprino, de ovino o ganaderías de vacuno de carne, animales que nunca se han visto con esa edad que tienen y con ese potencial en el matadero, porque las cuentas no cuadran, y cuando uno está produciendo a pérdidas mes tras mes, pues no le queda más remedio que ir repensando, ir cerrando la explotación. Es lamentable cuando necesitamos producir más alimentos, cuando se está viendo que la función principal del agricultor y del ganadero es producir alimentos. Luego tenemos otra serie de cuestiones, como es toda la preservación de los recursos naturales, del medio ambiente, pero la principal es producir alimentos, y hace falta que en nuestro país y que en Europa pues esa soberanía estuviera garantizada. Se vio durante la pandemia lo fundamental que es el sector productor, el sector de la industria agroalimentaria, de la distribución, es decir, la cadena agroalimentaria y cómo funcionó. Ya se dijo entonces que había que apostar por fortalecer esa cadena, y se ha hecho todo lo contrario. Enseguida tenemos una mente frágil que está haciendo todo lo contrario, que las políticas van en contra de fortalecer esa producción, esa soberanía alimentaria, y bueno, pues lamentablemente lo que vamos viendo por nuestra provincia, y vosotros que recorréis todos los días los 248 municipios de nuestra provincia y Televisión de Castilla y León, lo que es todo el territorio de las 9 provincias de Castilla y León, lo que vemos es cada vez una población más envejecida, cada vez menos gente en los pueblos y cada vez menos jóvenes que se queden en los pueblos. Principalmente la actividad que vertebra nuestra provincia y la mayoría de Castilla y León es la ganadería y es la agricultura. Si no hay ganaderos y no hay agricultores, no hay otra serie de sectores que están alrededor de nosotros: el que vende los piensos, el de los fertilizantes, el del comercio, el del bar, el del taller, el de la venta de maquinaria. Es decir, al final todo ese comercio, esos autónomos que no tienen pues una población, y que por lo tanto no hay esos negocios, no hay niños, se cierran las escuelas, y al final la despoblación. Y el otro gran problema que estamos teniendo, que cuando hay despoblación y cuando hay falta de sectores que aprovechen los recursos naturales, pues llega el verano y los incendios devoran nuestros montes y nuestros pastos. Lo vivíamos el verano pasado y lo estamos viviendo, ¿no?, de nuevo también en la zona del Hoyo de Pinares, en Cebreros, en otros muchos municipios, ¿no?, y cómo los ganaderos incluso, pues ahora cuando bajen los animales otra vez a las fincas, el problema, ¿no?, de alimentación, de todo. Volvemos a tener el mismo problema que teníamos el año pasado. Nosotros llevamos desde Asaja reclamando muchísimo tiempo a la Administración que hace falta hacer políticas pensadas en aprovechar los recursos naturales, y que cuando se previenen los incendios es en el invierno, y no hace falta pagar grandes cantidades. Lo que hace falta es facilitar a aquellos jóvenes y a aquellas personas que tienen ganadería extensiva y que aprovechan los recursos, pues que aprovechen esos recursos, que nos previenen de incendios, que mantienen el monte y mantienen los pastos, y que además producen alimentos para la sociedad aprovechando esos recursos que de otra manera pues se desaprovechan o provocan incendios. El verano pasado tuvimos un desastroso incendio bueno, pues de una magnitud tremenda en la provincia de Ávila. Este año vamos por el mismo camino, con el incendio de Cebreros, que afectó también al Hoyo de Pinares, con el de San Juan de la Nava y el Barraco,
y donde vemos cómo las leyes que se hicieron hace años y que las leyes hay que adaptarlas a los tiempos, penalizan además al ganadero, en este caso el artículo 92, me refiero, de la Ley de Montes Autonómica de Castilla y León, que deberían de ponerse de acuerdo todos nuestros procuradores y modificar ese artículo en el sentido de que no penalice durante 5 años la percepción o el cobro de las ayudas de la PAC. Bastante tiene el ganadero cuando se le ha quemado esos recursos, cuando tiene encima que suplementar a su ganadería con bueno, pues tener la incertidumbre de cobrarse la PAC o no. Yo creo que a estas alturas no teníamos que estar desde las organizaciones agrarias ni los ganaderos mendigando el que políticamente haya una voluntad de levantar ese acotamiento que está por ley para que puedan cobrar las ayudas. Lo que hace falta es modificar la ley y que eso solucione. Y luego, por otra parte, pues lo que pedimos a la Administración es que acompañe a todas estas personas damnificadas, en nuestro caso a los agricultores y a los ganaderos, con el suministro de agua, con el suministro de forrajes, de paja, de piensos, para salvarles de esta situación, además del resto de la población. Y un llamamiento al Gobierno de España. El Gobierno de España en el incendio de Navalacruz se ha ido de rositas. El presidente del Gobierno vino a bombo y platillo en helicóptero allí a tirarse la foto, porque es lo que vino a hacer, y a decir que se iba a declarar zona catastrófica, pero declarar zona catastrófica tiene que ser con medidas que lleguen a la población. Y medidas son con presupuesto, con dinero, con las cosas del día a día que necesitan, y a día de hoy en aquel incendio no ha llegado eso que necesitaban. Y desgraciadamente, pues yo me temo que en estos otros incendios que estamos teniendo, tanto en Ávila como en el resto de Castilla y León, pues al final se quede en un titular de que se declara zona catastrófica, pero que al día a día no llega a nada de las necesidades de los ciudadanos y en este caso de los ganaderos y de los agricultores. Y por lo tanto, pues que reflexionen nuestros políticos, ahora el gobierno que tenemos en la nación, si hubiera estado otro, posiblemente nos hubiera ocurrido lo mismo, que no hace falta titulares, que lo que hace falta es acompañar y estar en las pequeñas cosas y en las grandes cosas que necesitan pues esos vecinos, en este caso del Hoyo de Pinares, de Cebreros, de San Juan de la Nava, el Barranco y de otros puntos que a lo mejor han tenido incendios de menor magnitud, pero que también son hijos de Dios y que debemos acordarnos de ellos. Joaquín, pues que esas soluciones lleguen, ¿no?, a todos los ganaderos, agricultores por todos estos problemas y sin olvidarnos también, ¿no?, de ese problema del lobo. Nos vamos a ir despidiendo, si te parece. No sé si quieres hacer algún apunte en cuanto a lo del lobo. Un llamamiento a que haya cordura, a que haya sentido común, sobre todo en todas las disposiciones de medio ambiente, en el lobo, en los incendios, a la hora de la quema de rastrojos y sobre todo también trabajo y esfuerzo político para mejorar la situación de todos los ciudadanos en general, no solo del sector agrícola y ganadero, sino que nos dejen trabajar, que nos dejen funcionar y que el autónomo, el empresario, el trabajador por cuenta propia y por cuenta ajena tenga un dinero y un salario digno y suficiente para poder vivir y para poder sacar adelante y alimentar a sus familias. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Nos volvemos a ver en septiembre. En septiembre retomaremos el programa con toda la ilusión y con la ilusión de que haya además una buena cosecha, tanto en lo que es la parte agrícola como unos pastos abundantes y unos buenos precios para la ganadería. Pues esperemos esas buenas noticias, Joaquín, y nosotros no les vamos a decir adiós todavía porque tenemos nuestra actualidad, todas nuestras secciones como cada 15 días y después ya luego habrá tiempo para despedirnos. Comenzamos ahora nuestro repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales, bajadas generalizadas de precios en los cereales, el trigo blando baja hasta los 345 euros por tonelada y la cotización de la cebada baja por segunda semana consecutiva hasta los 320 euros. En el caso del centeno, se sitúa en 324 euros la tonelada, al igual que la avena que cotiza a 322. El maíz baja fuertemente hasta situarse en 349 euros por tonelada. El paquete de paja grande no varía y sigue en 59 euros por tonelada. En la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia, el cerdo cebado sube ligeramente hasta llegar a 1,67 € por kilo vivo, al igual que el cerdo graso que se paga a 1,80 euros por kilo vivo. El precio del cochinillo se mantiene en los 36 euros por unidad. En la mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca, el de bellota 100%, el de bellota del 75% y el del 50% siguen sin cotizar. Ligeras subidas en el cebo de campo que se encuentra a 2,60 euros el kilo vivo. Y sucede lo mismo con el cebo, con un valor de 2,34 euros el kilo vivo. Y también en Salamanca esta vez hay estabilidad de precios en la mesa del ovino. Esta semana se mantiene el precio para el lechazo de 13 a 15 kilos
a 4,75 euros y el cordero de 19 a 23 kilos mantiene su cotización en 3,80 euros el kilo vivo. La carne de cabrito se mantiene en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, cotizando a 4,90 euros por kilo vivo. Estabilidad en la mesa de vacuno. En el caso del bovino de carne cotiza a 4,90 euros, igual que la semana anterior. Las terneras, por su parte, no varían su precio, quedándose en 4,89 euros. Por otro lado, los añojos siguen cotizando a 5,06 euros. Los novillos, a 2,88 euros el kilo por canal, se mantienen al igual que la semana anterior. En nuestra cesta de la compra esta semana analizamos el incremento del precio de 3 productos como la zanahoria, la naranja y la ternera de primera, desde que salen del campo y hasta que llegan a la mesa. El agricultor recibe por cada kilo de zanahoria 14 céntimos de euro frente a 1,02 € que abona el comprador en el supermercado. El precio del producto desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa se incrementa cerca de un 629%. En el caso de la naranja, el productor recibe por cada kilo 15 céntimos de euro, frente a 1,48 € que abona el consumidor en la tienda. El incremento porcentual entre el precio en origen y destino es del 887%. Finalizamos con la ternera de primera. El ganadero recibe 4,98 euros por kilo de este producto, frente a 17,22 € que paga el consumidor. El incremento del precio desde que el producto sale del campo y hasta que llega a la mesa es de un 246%. Asaja está organizando un nuevo curso de incorporación a la empresa agraria, dentro de la firme apuesta de la organización por los jóvenes y su incorporación al sector agrario. El nuevo curso comenzará a mediados del mes de agosto y se impartirá en modalidad online, con la finalidad de poder llegar al mayor número de jóvenes y a cualquier lugar de la provincia. Los jóvenes que estén interesados en incorporarse a la actividad agraria y ganadera tienen la posibilidad de realizar esta formación, que es exigida a la hora de tramitar las ayudas de incorporación de jóvenes al sector agrícola. Los interesados pueden pedir más información en los servicios técnicos de Asaja Ávila, tanto de forma presencial como telefónica. La Comisión Europea prolongará a la campaña de 2023 la excepcionalidad a las normas de condicionalidad sobre la diversificación y rotación de cultivos y a las tierras de barbecho de la política agraria común, con el objetivo de incrementar la producción agrícola. La Comisión ha dado a conocer una propuesta de reglamento con estas medidas excepcionales solicitadas por España y otros Estados miembros. Las medidas contenidas en la propuesta de reglamento se refieren concretamente a la derogación de 2 de las denominadas buenas condiciones agrarias y medioambientales de la condicionalidad establecidas según el reglamento por el que se regula la nueva PAC 2023-2027. Por un lado, se propone la derogación de las prácticas de diversificación y rotación de cultivos. Esto supondría que no sería obligatorio en el año 2023 realizar dichas prácticas para poder cobrar los pagos directos y determinadas ayudas de desarrollo rural de la PAC. Por otro lado, respecto a la norma que obliga a dedicar anualmente al menos un 4% de la tierra de cultivo a superficies y elementos no productivos, incluido el barbecho, la excepción que propone la Comisión es que estas superficies de barbecho puedan ser cultivadas siempre que no sea de maíz y soja. Ambas excepciones a las reglas de la condicionalidad podrán aplicarse en 2023 sin considerar que se produce un incumplimiento de la condicionalidad y, por lo tanto, sin que dé lugar a una reducción de los pagos de la PAC para el agricultor. Estas dos excepciones serán de aplicación voluntaria por parte de los Estados miembros. España había solicitado en varias ocasiones a la Comisión Europea la flexibilización de estas medidas, dada la situación provocada por la invasión rusa de Ucrania, por lo que está previsto que en nuestro país se apliquen ambas excepciones. La Comisión Europea estima que con esta medida se podrán poner en producción un total de 1,5 millones de hectáreas en el conjunto de la Unión Europea. Siete meses después de su entrada en vigor, la aplicación de la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021 ha tenido escasos efectos sobre el funcionamiento del mercado agroalimentario y los productores agrarios ven cómo los precios en origen siguen cayendo, mientras que al consumidor se le dispara la cesta de la compra. La ley de la cadena sigue sin funcionar
y sin dar respuesta a los abusos comerciales. Según los datos que maneja Asaja, las primeras operaciones de compraventa de cítricos que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de cara a la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción. Esta situación se extiende a buena parte de los productos perecederos y afecta de forma especial a prácticamente todas las frutas y hortalizas. Los productores denuncian cómo sandías, lechugas o albaricoques triplican sus precios del campo al mercado y desde Asaja se advierte de un desplome del consumo de fruta debido a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000%, cuando lo habitual es del 300%. Este alarmante desplome del consumo ha sido confirmado, apuntan, por la propia Organización de Consumidores y Usuarios, desde la cual aseguran que 1 de cada 5 consumidores admite haber dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras. En estos momentos se pone de manifiesto, aseguran, más que nunca, los tremendos desequilibrios de fuerzas que hay en la cadena de valor, los abusos comerciales existentes y el nulo papel de los productores, que sobre todo en productos perecederos no pueden repercutir la escala de costes porque el precio les viene impuesto. En opinión de Asaja, esta ley de la cadena agroalimentaria debe ser urgentemente mejorada con el fin de corregir estas deficiencias que perjudican gravemente tanto a productores como a consumidores. Por ello siguen insistiendo, como ya hicieron en la tramitación de la ley, en la necesidad de contar con índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias. Desde Asaja piden que la AICA realice más controles de oficio cuando se sospeche que se incumple la ley. Recientemente, aseguran, se ha conocido que casi el 70% de las denuncias que llegan a la AICA son finalmente sancionadas, lo que indica que el abuso comercial sigue estando presente y que a la ley le queda recorrido por cumplir con su objetivo, ya que la denuncia debería ser el último recurso y no algo sistemático. Por último, desde Asaja vigilarán con detalle lo que ocurra a partir de enero de 2023, cuando entre en funcionamiento el registro de los contratos agroalimentarios, en el que se deberán reflejar los contratos superiores a un importe de 1.000 euros, que son prácticamente la mayoría, y si a partir de ese momento se multiplica la efectividad de la ley de automóviles, de hogar, de vida, de salud, de accidentes laborales, para autónomos y hasta para cualquier tipo de mascota. Recuerda que en Asaja se realiza de manera profesional cualquier tipo de seguro general al mejor precio y con las mejores condiciones, además, por supuesto, de los seguros agrarios y ganaderos. Acude a las oficinas de Asaja y te harán un estudio personalizado de todas tus pólizas para que ahorres dinero y estés perfectamente cubierto. Los técnicos de seguros de Asaja realizan sin compromiso alguno un estudio personalizado de todos tus seguros para mejorar el precio y las condiciones. Trae tus pólizas aunque no estén próximas al vencimiento y te ofreceremos la mejor opción en cada caso. Solicita ya más información sin compromiso en cualquiera de los teléfonos de Asaja. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Recordamos que ahora es más barato el acceso al seguro básico, que puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye, entre otras contingencias, el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico, mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. Para estar cubierto ante estos riesgos, infórmate en la red de oficinas de Asaja Ávila, donde su equipo técnico le asesorará para contratar la póliza más adecuada. Las temperaturas seguirán siendo altas, sobre todo en el Valle del Tietar, lográndose las máximas durante el fin de semana. De cara a la próxima semana se producirá un ligero descenso de las temperaturas generalizado en toda la provincia. Ahora sí toca despedirnos. Terminamos temporada aquí en nuestro programa preferido del campo, Campo Abulense, y volveremos en septiembre. Eso sí, el trabajo tanto en el campo para todos los agricultores y ganaderos no va a cesar en todo el verano, pero nosotros vamos a hacer un pequeño parón. Como les decimos, volveremos en septiembre con muchas ganas.